Amigos y amigas, que tengan excelente día. Mira cómo paran en seco a la esposa del comandante supremo de los Paniaguados, a la Márgara Zavala. Le dan tremendo cerrón de hocico enfrente de todos. Antes de poner la información, los invitamos a que se suscriban a este canal, que activen la campanita de notificaciones y que nos regalen un like para que le lleguemos a más personas con toda esta información. Dejen sus comentarios y vamos a ver qué es lo que está ocurriendo y cómo valiente diputado de la Cuarta Transformación, Hamlet García Almaguer, para en seco a la esposa del comandante supremo de los Paniaguados, a la Márgara Zavala, y la deja en ridículo enfrente de todos. Pues vamos a ver rápidamente qué es lo que está diciendo esta paniaguada traidora al pueblo de México, y después vamos a ver cómo la paran en seco valiente diputado Hamlet García Almaguer, diputado de Morena. Vamos a escuchar rápidamente a esta panista. Para nosotros, para el grupo parlamentario del PAN y para la oposición en general, pues se trata de un presupuesto que tiene una persona privilegiada, se llama el Gobierno de México, el Gobierno de Morena. Privilegia exclusivamente al gobierno y no al pueblo de México. Segundo, es un presupuesto que es injusto socialmente hablando. Y tercero, es un presupuesto vengativo. Privilegia al gobierno sí privilegia. Lo privilegia en todos los sentidos, por la discrecionalidad absoluta que le da en el manejo de miles de millones de pesos. Miren, si hay ahorita manera de nombrar a los más necesitados del país, se llaman guerrerenses. Y para ellos no hubo ninguna mención, ningún intento. Si la tragedia, si el desastre natural de cualquier manera se iba a dar, aún con las responsabilidades públicas que se deben tener por la falta de avisos, pero si de todos modos, claro que se iba a dar, pues a mí me parecía que mejor se hubiera dado antes de aprobar el presupuesto, porque eso permitía hacer un plan de reconstrucción, un proyecto de reconstrucción, una reasignación de las cosas que nosotros mismos, a través del escrito que hizo, ya mencioné, el diputado Héctor Saúl, pidiéndoles en el 31 de octubre, pues trabajar en la reasignación, incluso en decir como sin parar otras obras, pero desacelerando la intervención en ellas, podríamos lograr un presupuesto que realmente le diera esperanza y futuro a Acapulco. Tantita generosidad nada más, pero no se trataba de privilegiar al pueblo de México, sino al gobierno. Entonces lo hicieron, no hubo ninguna referencia. Sí, a mí sí me sorprendió no encontrarla. Sí pensé cuando nos llegó el dictamen que algo se iba a decir al respecto y no se hizo. ¿Qué es lo que parece? Tal parece que este presupuesto le apuesta nada más a la entrega directa de dinero para generar la dependencia, pero no el desarrollo ni la reconstrucción. Y sí, ese sí es una visión distinta, porque tenemos que partir incluso de que esto podría ser una oportunidad para un desarrollo integral y ordenado en Acapulco, por ejemplo, y en Coyuca, y en Tecpan, que permitiera el desarrollo integral, pero no se hizo así y ni siquiera referencia hubo, y se dijo de dónde incluso, por aquello de la petición, se podía sacar el dinero, pero no quieren la reconstrucción, sino el sometimiento. Por eso es injusto socialmente. También es increíble que en pleno año electoral, en la elección más grande que vamos a tener en la época moderna, al Tribunal Electoral le quitan dinero por los pretextos realmente totalmente superficiales y absurdos. ¿Cómo es posible que le quiten al Tribunal Electoral justamente en el año electoral? Que perdónenme, estamos viendo los problemas electorales desde ahorita.
Desde ahorita lo estamos viendo. Todo el tiempo hay denuncias y a ellos les han quitado la parte del dinero, igual al propio Instituto Nacional Electoral. Y claro que es vengativo contra el INAI y contra los órganos autónomos, que además los ponen en la misma bolsa, como se decía el diputado Chertoriski, sin ninguna razón. Precisamente porque es un presupuesto que privilegia al gobierno y no al pueblo de México, porque es socialmente injusto y porque es vengativo, nosotros vamos a votar en contra. Continuamos con la siguiente ronda de intervenciones, diputada secretaria. Claro que sí, presidente. Para abrir la siguiente ronda de intervenciones, es el turno para hablar a favor del dictamen del diputado Hamlet García Almaguer, del Grupo Parlamentario de Morena. Adelante, diputado. Muchas gracias, secretaria. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Primero, pues, y por supuesto al pueblo de México, primero felicitar al presidente de la comisión, el diputado Erasmo González, y a su equipo por la presentación de este proyecto de dictamen. Reconocer desde aquí, desde el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los héroes de la Comisión Federal de Electricidad, que minuto a minuto están luchando, más de 2,000 trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, por poner a Acapulco de pie. Si tuviéramos una empresa privada en lugar de una empresa pública, hubieran solicitado recursos multimillonarios por adelantado para dotar de energía a Acapulco. Y además las tarifas estarían por los cielos, como ha ocurrido con olas de calor en Europa, como ocurrió con la ola de frío en Texas y estados vecinos en la Unión Americana. En momentos de crisis, en momentos de catástrofes, se comprueba la importancia de tener soberanía energética, de tener una empresa como la Comisión Federal de Electricidad al servicio de las y los mexicanos. Decirle también a la ciudadanía que los ajustes inician por el propio Poder Legislativo. La Cámara de Diputados, conforme al proyecto que se está presentando, llevaría un ajuste de 937 millones de pesos, una reducción cercana al 10% del presupuesto. Y la Cámara de Senadores, una reducción del 7.6%. Es decir, no estamos ajustando el presupuesto de los órganos o ramos autónomos ni de los otros poderes sin antes tocar el propio del Poder Legislativo y en especial de la Cámara de Diputados. Es mayor el ajuste de la Cámara de Diputados que el del Senado de la República, por ejemplo. Tercero, está en la página 212 del dictamen, pero como siempre pues la oposición no lee los proyectos, la explicación de lo que ocurre con el Instituto Nacional Electoral. Ellos vinieron, estuvieron aquí, presentaron su proyecto y realizaron una distinción muy clara, donde incluyeron cerca de 3,600 millones de pesos de presupuesto precautorio. Es decir, es algo que hoy no necesitan porque no están dadas las condiciones para la ejecución de estas partidas. Entonces el ajuste por el que el Instituto Nacional Electoral pasaría de 37,000 a 32,000 millones en números redondos, se refiere evidentemente al presupuesto precautorio que en este momento jurídicamente no requieren, no necesitan, no hay ningún riesgo ni ninguna afectación sobre las elecciones del año 2024. De hecho, el presupuesto del INE pasa de 20,200 millones a 32,700. Son casi 13,000 millones de pesos más para organizar las elecciones del año 2024. Además, hablando del Poder Judicial Federal, hay buena fe de esta Cámara de Diputados, de esta mayoría parlamentaria de Morena y de esta Comisión de Presupuesto, porque estamos conscientes que a petición del presidente de la República, quien es, además de jefe de gobierno, jefe del Estado mexicano, se está desarrollando un diálogo entre los poderes.
Y en medio de ese diálogo con el Poder Judicial, con el Poder Legislativo, por supuesto convocado desde el Poder Ejecutivo, estamos actuando con buena fe en este análisis presupuestal. Y qué bueno que el presidente de la República, como jefe de Estado, convoque a este diálogo entre poderes, que además la Junta de Coordinación Política de esta Cámara respondió de inmediato con la firma de las y los jefes de bancada de la oposición. Cuarto, el presupuesto evidentemente tiene como función principal la redistribución, y eso queda claro con el incremento sustancial de los recursos para el bienestar, que pasan de 414,000 millones en 2023 a 543,933 millones para 2024, un incremento de 129,300 millones de pesos de un año a otro. Y esto explica también el éxito de la política social del presidente de la República. No son programas clientelales, son derechos sociales que tienen como finalidad sacar de la pobreza a millones de mexicanos. Y esto ha sido constatado por organismos internacionales, por el Coneval, por el INEGI. Está funcionando y forma parte del plan de gobierno de la mayoría de Morena y de quienes acompañamos el proyecto de nación aquí en la Cámara de Diputados. Sobre las 18,000 impugnaciones, pues claro, va a haber litigiosidad en este proceso electoral. Se puede revisar el caso del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el Pleno, pero pues hay partidos que en este momento ya están haciendo uso del derecho a impugnar. Es el caso de Movimiento Ciudadano, que impugnó el acuerdo del INE para establecer la paridad en la postulación de gubernaturas para el año 2024. No le gustó a Movimiento Ciudadano que el instituto obligue a los partidos a postular 5 mujeres y 4 hombres a las gubernaturas del 2024. Por eso el 28 de octubre presentaron un recurso que va a resolver la Sala Superior, en donde, por cierto, en la página 48 de su demanda señalan que el principio de paridad que está en la Constitución no aplica para las gubernaturas, que solo aplica para las candidaturas que tienen que ver con ayuntamientos, con la composición de los órganos colegiados de los municipios. Será la Sala Superior la que resuelva este caso. No son 800,000 viviendas en Acapulco, son 800,000 habitantes, no son 800,000 viviendas. Sobre el artículo 73, qué bueno que estemos entrando a un debate también constitucional. La disposición es una norma habilitante, es una norma facultativa. De hecho, a veces perdemos de vista el apartado inicial de las normas, que en este caso señala lo siguiente. Dice la fracción octava, en materia de deuda pública, para dar bases sobre las cuales el Ejecutivo podrá celebrar empréstitos. Esta no es una norma que haga alusión directamente al Poder Ejecutivo, ni a cómo va a gastar los recursos. Esta es una norma que se refiere a la habilitación del Poder Legislativo para dictar las bases sobre cómo va a ejecutarse ese gasto que proviene de los empréstitos. Y las normas no se pueden interpretar de manera aislada. El artículo 4, fracción cuarta de la Ley de Deuda Pública establece lo siguiente: cuidar, está hablando aquí a la atribución ya del Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda, cuidar que los recursos procedentes de financiamientos constitutivos de la deuda pública se destinen a la realización de proyectos, actividades o empresas que apoyen los planes de desarrollo económico y social, que generen ingresos para su pago. Amplía el panorama la ley secundaria. No podemos darle una lectura tan restringida, porque termino, diputada, es una interpretación conforme, es una interpretación sistemática, no aislada. Pero además, los criterios para la generación de riqueza también tienen que ver con la redistribución a partir de los programas sociales.
O sea, esos 500,000 millones que están en la Secretaría del Bienestar, obviamente dinamizan el mercado interno. Por eso hemos tenido un crecimiento en captación de IVA y de ISR. Y esa pues no es una doctrina nueva. Nos podemos ir a Keynes o nos podemos ir a cualquier economista, hasta los modernos, como Thomas Piketty, quien dice que para levantar la economía mundial hay que hacer asignaciones, aportaciones directas a través de pensiones universales. Por mi parte es todo, diputado presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Bueno amigos, si les gustó toda esta información, compartan en sus redes sociales, activen la campanita de notificaciones y regálenos un like para que le lleguemos a más personas con este video. Dejen sus comentarios y nos vemos hasta la próxima. Adiós.